Vamos a tener una primera entrevista, vamos a hacer un enlace con el abogado Paulo Díez Gargari, que pues está haciendo seguimiento y denuncia de este trabajo, este manejo que ha tenido pues esta empresa aliática, antes OHL, que pues increíblemente, el tribunal de lo colegiado, como lo señala él, está acreditado que el delito se cometió por lo menos hasta el 30 de septiembre del año 2020. Sin embargo, pues las realidades es que pues las autoridades pues siguen avalando este despojo, este robo a la nación, y no ha habido, para ser franco y directo, no ha habido otra persona y ningún abogado que le haya dado tanto seguimiento y que haya estado en mil batallas contra esta poderosa empresa aliática, y pues los funcionarios que están pues coludidos con esta empresa, tanto del gobierno del Estado de México, en el gobierno de Alfredo del Mazo, y pues se está viendo si eso va a continuar durante el gobierno de la hoy gobernadora Delfina Gómez. Y además, no solo es también el Poder Judicial está jugando aquí, así que pues los demonios andan sueltos y siguen triunfando. Así que ya veremos cómo va la batalla final, pero por lo pronto ya tenemos al abogado Paulo Díez, que ya se encuentra con nosotros. Paulo, muy buenos días. Hola Ernesto, muy buenos días, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, Paulo, por dar seguimiento a esto. Y ahora sí que es como una serie de Netflix, ya no sé cuál es, en qué capítulo estamos, Paulo, Oye, pero cuéntanos qué está sucediendo. pues como tú dices, Ernesto, los demonios andan sueltos. Y fíjate que esto tiene que ver pues con el viaducto bicentenario, ¿no? El auditorio, tu auditorio conoce bien el tema y es esta vía general de comunicación, un bien nacional de uso común que desde hace muchos años Aleática explota de manera ilegal sin una concesión otorgada por el gobierno federal. En nuestro país la ley es muy clara, la ley y la constitución, Ernesto. La Constitución dice que las vías generales de comunicación, como es el caso del viaducto bicentenario, son de jurisdicción exclusiva de la Federación, tanto del Congreso por la parte legislativa como del resto de las autoridades ejecutiva y judicial. Hace algunos meses, la Fiscalía General de la República finalmente judicializó una carpeta de investigación que se inició a partir de una denuncia que yo presenté, de una denuncia y de varias ampliaciones de denuncia que presenté, con un tema muy sencillo y muy claro, que era decir, estos señores cometen el delito de explotación ilegal de un bien de la nación sin concesión del gobierno federal. Para acreditar la existencia de ese delito se requieren dos cosas, Ernesto, muy claras, que exista, o tres, que exista un bien nacional, segundo, que ese bien nacional sea explotado por alguien, y tercero, que no exista una concesión otorgada por el gobierno federal para llevar a cabo esa explotación. Bueno, pues se judicializó. Aquello fue llevado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya. Este juez, en una resolución absurda, grotesca, ilegal, a partir de consideraciones correctas, llegó a una resolución absurda. El juez consideró que efectivamente el viaducto bicentenario es un bien nacional, consideró también que era explotado por un particular. De hecho, consideró que las 7 personas que estaban allí frente a él con el carácter de probables responsables habían participado en la explotación. Y más importante todavía, Ernesto consideró que aquella famosa concesión del 2008 que le otorgó el gobierno de Enrique Peña Nieto a Aleática no era una concesión otorgada por autoridad competente, lo que significa pues que no es válida. Y bueno, pues los que estaban en esa audiencia, porque había público, había incluso algunos medios de comunicación, pues todo el mundo pensó que el juez iba a vincular a proceso, pero el juez salió con una teoría cósmica de un derecho inexistente, en la que dijo bueno, que era cierto, que no había concesión, que había un bien nacional, que era explotado, pero que en octubre del 2020 como se había celebrado este que yo llamo el convenio de la vergüenza, que aquello había regularizado todo lo anterior y que por lo tanto, pues Aleática tenía permiso
para explotar esto. Y entonces no solo decretó la no vinculación a proceso, sino que le dio el carácter de sobreseimiento, lo que significa pues que en efecto la fiscalía ya no podría investigar más sobre el caso en relación con estas personas. La fiscalía apeló esta decisión y esta apelación pues fue del conocimiento de un tribunal colegiado de apelación del Poder Judicial de la Federación, que hace unos días, el 6 de junio, pues dictó una resolución igual de absurda, igual de ilegal, igual de agraviante pues para todos los mexicanos y contraria al interés de la República, porque confirma lo que dijo el juez de control, pero otra vez, lo que yo digo, y esto es muy importante, y te agradezco mucho la oportunidad de platicar aquí contigo y con tu auditorio, porque es importante que no nos confundamos o que no nos dejemos confundir por estos señores que ya salieron a anunciar públicamente que con esto se acabe el asunto y que aquí no hay delito que perseguir. No es así. Esta resolución puede y debe ser impugnada, como lo he comentado, y voy a pedirle al gobierno federal que efectivamente presente la demanda de amparo correspondiente, porque hay una afectación muy grave al patrimonio nacional y muy evidente, pues, si alguien explota un bien de la nación sin concesión, pues le está generando una afectación patrimonial muy seria al Estado. Pero además hay un amparo que yo presenté que también está pendiente de resolverse, que tiene que ver con la negativa del carácter de víctima en este caso, que es un tema de la mayor relevancia, ¿no? Es uno de los aspectos que está incorporado incluso en la propuesta anticorrupción de la doctora Claudia Sheinbaum, que es el que se le permita al ciudadano pues participar en estos procedimientos, impulsar el procedimiento, coadyuvar con la fiscalía. Pero bueno, pues este juez me lo negó. Yo promoví un juicio de amparo. Si ese juicio de amparo se resuelve, como digo, conforme a derecho y como espero que ocurra, pues entonces se otorgará el amparo en mi favor y todo lo actuado después de ese momento quedará sin efecto, incluyendo esta resolución. Sí, no son buenas noticias. Esta resolución del tribunal colegiado que conocemos parcialmente, Ernesto, porque pues la propia empresa ha filtrado algunas cosas a los medios de comunicación, es una muestra muy grave de la corrupción en la que nadan nuestros poderes judiciales, ¿no? Fíjate, la resolución se toma a unos días de la elección, a 4 días de la elección, es decir, cuando todo el mundo está ocupado en cosas que parecieran más importantes, pero además se toma en la resolución se adopta en una sesión que no se transmite públicamente como debiera ocurrir. ¿Por qué? Pues porque los magistrados estos no querían exponerse al análisis de la opinión pública. Y para colmo de males, pues la versión pública todavía ni siquiera se publica, pero conocemos algo por estas filtraciones y me parece que hay cosas muy, muy interesantes y muy convenientes para el objetivo que estamos buscando aquí, Ernesto, porque lo que pretenden los corruptos pues, es con este manejo de los medios es desanimar a la opinión pública, decir que el caso está cerrado y que ya ganaron, nada más falso. Estamos muy lejos del final del camino, Ernesto, y además la resolución del propio tribunal colegiado nos da elementos muy importantes para seguir peleando y con más fuerza y mayores probabilidades de éxito, porque como te digo, queda claro que se trata de un bien nacional, queda claro que es explotado, que la concesión del Estado de México no es válida y fíjate qué es lo que yo les decía, incluso si, por poner un ejemplo, consideráramos que el famoso convenio de la vergüenza surtiera algún efecto, que no surte nada, pues, porque es un acto totalmente contrario a la Constitución y a las leyes, un engendro de la mente perversa de Julio Scherer y de Alfredo del Mazo. Si ese convenio surtiera algún efecto, hay una cláusula específica que dice que solo surte efectos a partir de la fecha de su suscripción, que dicen que fue el 1 de octubre del 2020. Bueno, pues solo con eso, al margen de la resolución a la que haya llegado este tribunal, Ernesto, tenemos elementos suficientes para decir, perfecto, señores, miren, vamos por partes. Desde el 2010 que empezó a explotarse esa autopista hasta el 30 de septiembre del 2020, estos señores la explotaron sin contar con una concesión del gobierno federal y sin que existiera el convenio de la vergüenza. Que haya pasado el 1 de octubre, dejémoslo a un lado. De momento no nos interesa, pero por lo pronto tenemos acreditado en una sentencia, en una resolución de un tribunal federal, pues que durante todo ese tiempo se cometió un delito. Entonces, pues un poco el mensaje que a mí me gustaría transmitirle a tu auditorio, Ernesto, es que no hay que desanimarse. Sí, estas cosas son frustrantes, generan, pues por supuesto, enojo legítimo ciudadano,
porque pues esto no es producto de la ignorancia o del error de buena fe al que todos los jueces están expuestos, todos los seres humanos estamos expuestos, no. Esto es producto de graves actos de corrupción, Ernesto. Esto estaba planeado, la fecha, la forma en la que se iba a resolver. Pero bueno, pues yo, como digo, prometí dar la batalla hasta el final y la voy a dar, pero no la voy a dar simplemente por darla. La voy a dar porque, bueno, pues sí, hay que darla, pero además confiado en que tenemos la razón y el derecho de nuestra parte y que es importante, pues, que los ciudadanos, pues, demos un poco de ejemplo y peleemos por lo que nos corresponde a todos, lo que es de todos. El viaducto bicentenario es un bien nacional y no es propiedad de Aleática y esta empresa no tiene derecho a explotarlo porque no tiene una concesión del gobierno federal. Veamos el tema del convenio este de la vergüenza, Ernesto, que como te digo es un engendro de la mente de Scherer y de Del Mazo. Pues este convenio fue firmado, pues los principales protagonistas de esos ya están muertos. Arganis, el exsecretario de Comunicaciones, y su abogado, aquel señor Román García Álvarez. Entonces, pues efectivamente fue planeado por Scherer y Del Mazo justo con esa intención de decir que quede todo esto en el olvido, pero además con una intención perversa todavía más grande, que es la de utilizar este convenio de la vergüenza como un elemento para decir que pues los beneficios de Aleática que le había otorgado Peña Nieto habían sido validados por la presente administración federal. Algo que yo sigo negando, pues, me sigo negando a creer, porque el presidente López Obrador un día sí y otro también sale a criticar correctamente, objetivamente, esta corrupción de Aleática en el Estado de México. Pero bueno, pues digamos, eso es lo que tenemos. No es este el fin de la historia, falta mucho camino por recorrer y yo lo voy a recorrer sin duda. Y creo pues que lo voy a recorrer no solamente por la obligación de hacerlo, sino porque existen elementos suficientes para pensar que vamos a lograr el objetivo de recuperar el viaducto bicentenario en beneficio de la nación, Ernesto, y de hacer que los corruptos de verdad nos devuelvan lo robado, ¿no? Pues es muy triste lo que ocurre en los poderes judiciales. Si alguien tiene duda de que se requiere una reforma seria y urgente de ese poder que permita pues extirpar ese tumor cancerígeno que es la corrupción del Poder Judicial, que afecta a muchos miembros, afecta incluso a los muy buenos jueces, que hay muchos, hay que reconocerlo, hay muchos buenos jueces honestos y capaces, pero pues que ven manchada la labor, la función jurisdiccional que desempeñan, pues por la labor de estos otros malos elementos. Como quiera, bueno, pues ahí está, no hay que desanimarse y creo que vamos pues por el camino correcto, aunque sea pues difícil de recorrer. Reitero, y con esto acabo esta parte, Ernesto, confirmando lo que dije después de la audiencia aquella del juez de control, cuando dije que Aleática había perdido la guerra ganando una batalla, pues ahora sostengo que Aleática ha perdido la guerra ganando dos batallas, porque es con base en esta misma resolución del tribunal que podemos ir adelante y tenemos acreditado la comisión de un delito por lo menos por los primeros, pues, 10 años de explotación ilegal de esa vía, ¿no? Ya, gracias, Paulo Díez. Paulo, te vimos ahí en el grupo que estuvo trabajando también las propuestas o lineamientos para distintos ejes del próximo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la presidenta electa. Y te vimos precisamente estar metido también en esto que estás hablando, en la propuesta de anticorrupción que presentaron, si no mal recuerdo, Javier Corral. Eh, este tema que acabas de tocar es uno que presumiblemente la próxima presidenta de la República estará abordando más a profundidad. ¿Consideras que es así? Estos lineamientos que se empiezan a perfilar en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que habría más posibilidades. Una segunda pregunta que te haría tiene que ver con, pues no sé cómo decirlo, pero ¿cuál sería tu razonamiento en términos de timing político de por qué?
un caso como el viaducto Bicentenario, que es un robo a la nación y que desde mi perspectiva, después de escucharte varias veces, pues ni siquiera sería un tema de discusión. Simple y llanamente el presidente de la República tendría que decir, pues esto ni siquiera es una discusión, no tiene la empresa Aliática ninguna concesión porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nunca le otorgó ninguna concesión de nada. Es decir, a nivel federal no hay concesión. Pueden dar maromas y vueltas Aliática y las autoridades del gobierno anterior del Estado de México. No sé si este gobierno todavía continúa en esa misma lógica del Estado de México con Delfina Gómez, pero pues es que apenas se puede creer, ni siquiera es un tema de discusión simple, ni necesita hacer grandes procedimientos jurídicos que lleven meses o años, sino simple y llanamente ese viaducto bicentenario le pertenece a la nación desde mi punto de vista, con todo lo que has explicado. Si estoy correcto en lo que estoy planteando, ¿cuál es tu teoría de por qué no se ha actuado como tendría que haberlo hecho el gobierno? En relación con la primera pregunta, Ernesto, efectivamente, a mí me invitaron a participar en este grupo de trabajo que se encargaría de presentar una propuesta al equipo de la doctora Sheinbaum para que pudiera ser incorporado en su plan de gobierno. Me parece que ese programa que se elaboró en el grupo de trabajo, todavía de manera conceptual y general, que fue adoptado pues prácticamente en su totalidad por la doctora Sheinbaum, pues no habla y no puede hablar de casos concretos. Lo que tiene ahí, pues son cuestiones que puedan incorporarse en un plan de gobierno, que puedan llevarse a la ley. Y hay algunos temas muy relevantes. La verdad es que, digamos, el grupo aquel estaba integrado por una serie de expertos en la materia, entre los cuales no estoy yo, pero yo decidí aceptar la invitación al margen de toda cuestión partidista en la que, digamos, no estoy, pero porque pensé que tenía la obligación, pues, de poner al servicio de la nación, pues, algo de lo poco o mucho que sé y que he aprendido en este proceso. Y me parece que en ese programa hay algunas cosas, Ernesto, muy valiosas, como este reconocimiento de que debe modificarse la ley. Bueno, primero, que es fundamental, ¿no? Esto de partir de llevar a la Constitución el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, que digamos, más allá de parecer una cosa romántica y demás, pues sí le va a dar al ciudadano una plataforma mucho más sólida a partir de la cual desplegar una actividad de denuncia de corrupción. Y dentro de las cuestiones específicas, Ernesto, yo te diría que está incorporado allí y que yo esperaría ver muy pronto incorporado en las leyes aplicables, es el hecho de que se reconozca al ciudadano común y corriente como una parte del procedimiento, como una parte que puede impulsar el procedimiento, que puede impugnar, que puede aportar datos de prueba, solicitar actos de investigación. Eso es fundamental, porque pues buena parte de la estrategia de estos señores, en este caso, fue esa, Ernesto, a pesar de que pues la labor que hizo la fiscalía en esa audiencia fue, me parece, correcta, técnicamente adecuada. Pues lo primero que trataron estos señores fue de hacer que se me negara el carácter de víctima para excluirme de la audiencia y que yo no pudiera coadyuvar con la fiscalía en esa audiencia. Entonces, esto es muy importante. Yo espero que la próxima presidenta de la República, digamos, voltee a ver con atención este tema, que no solo tiene que ver con el viaducto bicentenario. Recordemos que ese segundo piso también continúa por el gobierno, el territorio de la Ciudad de México. Esa parte del segundo piso que está construida sobre el territorio de la Ciudad de México no tiene el problema constitucional del viaducto bicentenario porque no está construido sobre una autopista federal.
como sí lo está el viaducto Bicentenario. Recuerdo aquí al auditorio nada más que la autopista federal México-Querétaro inicia precisamente en el punto en donde estaba construido el Toreo de Cuatro Caminos, que es donde empieza el viaducto Bicentenario. La parte que está dentro de la Ciudad de México no tiene el problema de constitucionalidad que sí tiene el viaducto Bicentenario, pero tiene problemas muy graves, Ernesto, que otro día si me invitas con mucho gusto lo platicamos, que es el de la manipulación contable de estos señores y que piensan volver a registrar una supuesta deuda de la Ciudad de México por miles de millones de pesos en su favor en relación con ese segundo piso que está en la Ciudad de México. Ahora, lo segundo, lo que tú dices, pues sí, es para no creerse, Ernesto, no hace falta ser un genio, no hace falta ni siquiera ser abogado, pues hace falta entender que lo que dice la Constitución y nuestras leyes es muy claro. Bien nacional que es explotado sin concesión del gobierno federal, pues se comete un delito y se tiene que recuperar. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, mi teoría es la siguiente, Ernesto. Cuando inició la administración del presidente López Obrador, este personaje siniestro que es Julio Scherer, que en aquel entonces era el consejero jurídico de la presidencia, tenía un poder inmenso y yo soy de la opinión, así lo he dicho y lo sigo creyendo, que este señor pues mantuvo mal informado, engañado al presidente durante mucho tiempo con aquel cuento de que, pues como ya no estaban los españoles, señor Villarmir y los antiguos OHL, sino que ahora habían llegado unos supuestos australianos que en realidad están constituidos en Gran Caimán, pero pues que ya la cosa ya había quedado resuelta y que ya no había más corrupción, lo cual pues era un engaño porque lo único que hicieron estos señores fue comprar las concesiones, las concesionarias, que es las que se siguen beneficiando de esa enorme corrupción del pasado y que si no hacemos algo se seguirán beneficiando de esa corrupción durante los próximos 30 años. Eso me parece que impidió, Ernesto, una acción más decidida del gobierno federal. Sin embargo, hay que reconocer las cosas buenas. El primer secretario de Comunicaciones, que fue el ingeniero Jiménez Espriu, me parece que hizo lo correcto, hizo lo que tenía que hacer. Quizás se tardó un poco, es cierto, pero es pues el único reclamo que uno podría hacerle a la Secretaría del ingeniero Jiménez Espriu. Pero él fue el que inició un procedimiento de sanción en contra del Estado de México por la explotación ilegal del viaducto Bicentenario. El ingeniero Jiménez Espriu con mucha claridad dijo en varias ocasiones públicamente que había una irregularidad seria allí y que se iba a investigar. Pero pues desafortunadamente a estos señores les ayudó la pandemia en primer lugar, después la renuncia del ingeniero Jiménez Espriu y después pues la incorporación de Jorge Arganis a la secretaría y la imposición de un abogado por parte de Julio Scherer, Román García Álvarez, que es un individuo que no tenía pues las calidades técnicas ni la experiencia para ser titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones, y los puso justo allí, Ernesto, para pues crear este adefesio del convenio de la vergüenza y garantizarle impunidad a Aleática. Julio Scherer sabía, Ernesto, que Román García Álvarez era un enfermo terminal de cáncer de páncreas, un cáncer pues que prácticamente no le da opción a nadie. Y justamente por eso lo eligió. No es broma, espero no ser irrespetuoso, que no lo tome así el auditorio, pero esto es como de película de Netflix. Y después, para colmo de males, el ingeniero Arganis cae gravemente enfermo de COVID. Él mismo dice que todo septiembre estuvo hospitalizado, que todo octubre estuvo en recuperación y que no fue sino hasta noviembre cuando más o menos se empezó a recuperar y que tenía todavía graves problemas de atención y de memoria. Uno no se explica cómo es que pudo firmar entonces el 1 de octubre del 2020, Ernesto, cuando se debatía entre la vida y la muerte, luchando contra el COVID, este famoso convenio de la vergüenza. Esto fue una creación de Scherer. La firma que obra en ese convenio no es una firma autógrafa, Ernesto, es una firma de estas que se pega como un PDF. Y por supuesto, pues todo aquello fue armado de manera express por Julio Scherer a través de este abogado. Y con ese convenio,
pues se pretendió supuestamente regularizar lo irregularizable. Es decir, en este país nadie, Ernesto, puede convalidar o confirmar la validez de una concesión otorgada por un gobierno estatal para la explotación de un bien nacional. Quien confirma o ratifica un acto, Ernesto, debe tener la facultad de otorgarlo. Y nadie en este país, digamos, ningún servidor público del gobierno federal está facultado para otorgar una concesión estatal para la explotación de un bien nacional. Por lo tanto, Claro, pues no puede confirmar esa validez. claro, Por qué no se ha hecho más? Pues porque para pues colmo de males, ahora sustituye al ingeniero Arganis Jorge Nuño, que ha sido un personaje que no ha hecho otra cosa más que callar como momia para beneficiar de esa manera a los corruptos. Y lo que ha dicho Ernesto, si tú recuerdas una y otra vez ahí delante del presidente, es decir, que bueno, que cuando él llegó ya estaba el convenio de la vergüenza. El problema es que sí, él sí, sabe que ese convenio de la vergüenza es absolutamente nulo. Lo sabe, pero ha seguido, digamos, dándole largas y engañando al presidente con esto. Ahora, esto es muy importante y lo anuncio aquí porque como dije, la resolución del tribunal colegiado debe ser impugnada por el gobierno federal a través del juicio de amparo porque hay una afectación patrimonial seria al Estado mexicano. Esa demanda de amparo debe ser presentada por el secretario de Comunicaciones y le voy a pedir hoy o mañana por escrito que lo haga. Si no lo hace, voy incluso a presentar al amparo de una gestión de negocios que está prevista pues en nuestra ley, un juicio de amparo y le pediré al juez de amparo que le diga al secretario de Comunicaciones que vaya y la ratifique si quiere o que no la ratifique, pero que asuma su responsabilidad. Yo creo que una de las cosas importantes, Ernesto, es que aquí estamos en presencia de bienes nacionales y que son inembargables, imprescriptibles e inembargables. Las acciones relacionadas con los bienes nacionales no prescriben. Si estos señores creen que yo me voy a desanimar y que voy a abandonar aquí el asunto así como así, pues me parece que están equivocados. Como dice aquella canción de Sabina, aquí nada de adiós muchachos, aquí vamos a seguir batallando hasta el final. Y bueno, pues esa es un poco mi interpretación de por qué no se ha hecho mucho. Yo espero pues que el gobierno también del Estado de México, con la maestra Delfina Gómez, pues tome cartas en el asunto. La legislatura del Estado de México, como tú sabes, es una de las muy pocas autoridades que ha estado permanentemente exigiendo que se haga justicia en este caso, pero nadie le ha hecho caso. Yo espero que ahora el nuevo gobierno pues efectivamente le entre a hacer una revisión detallada y exhaustiva de esto y que pues exija que se cumpla la ley en beneficio de la nación, ¿no? No en beneficio de uno o de otro, sino en beneficio de la nación. ya. Pues Paulo Díaz Gargari, si te parece y andas bien con tus tiempos, mañana entre 11 te podemos contactar y vemos esto que también nos ofreces de explicarle a la audiencia, pues este esquema financiero y cómo es que han estado operando y quiénes han estado operando, pues en este despojo a la nación y que, pues sí, yo esperaría que no tenga que llegar una nueva administración, sino que en esta administración, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya una intervención, pues definitiva en este caso. Así que, Paulo, si te parece, nos ponemos de acuerdo y a ver si nos podemos contactar mañana. Claro que sí, muchas gracias Ernesto, un saludo para ti y para todo el auditorio. Un abrazo, Paulo Díaz Gargari.